Hola, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. Se ha creado un gran revuelo, no exento de razón, con la reforma de los subsidios por desempleo, porque inicialmente se aprobó una redacción en formato de borrador, el cual fue anulado porque no estaba el Ministerio de Economía conforme con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, representado por la ministra Yolanda Díaz, y el de Economía por la anterior Nadia Calviño. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezaron a negociar y se redactó un proyecto al cual llegaron a un acuerdo y se lleva a votación. ¿Qué ocurre? Que para ciertas sorpresas, aunque hubo un resquicio de no sorpresa, Podemos vota no y, por tanto, no se aprueba la reforma de los subsidios de desempleo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues presta atención a este vídeo que te vamos a explicar todo, tanto de los subsidios con carácter, entre comillas, general, como los de los mayores de 52 años. ¡Empezamos! Como muchos de vosotros ya sabréis, ha sido rechazada la reforma de los distintos tipos de subsidio por desempleo. Y el rechazo de Podemos impide, por tanto, la convalidación del decreto ley acordado por el Ministerio de Trabajo y el de Economía. El grueso de la reforma estaba previsto para su entrada en vigor a partir del 1 de junio de 2024 con el objetivo de dar tiempo a adaptarse. El Congreso no ha convalidado, no ha aprobado la reforma del subsidio de desempleo, ojo, cuya redacción había sido comprometida con la Comisión Europea para recibir dinero de esta institución. Podemos ha justificado su rechazo en la negativa del gobierno a retirar la rebaja de cotización en el subsidio de desempleo de más de 52 años que contenía la reforma. Este aspecto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta cotización que se conserva para este subsidio, pero que no en el resto, pasaba con la reforma del 125% al 100% de la base mínima de cotización, es decir, se rebajaba un 25% la cotización en los subsidios para mayores de 52 años. Vamos a ver brevemente en qué consistía la reforma de los subsidios por desempleo, y quien quiera ampliar esta información, en el canal tenemos un vídeo donde completamos en qué consistía toda esa reforma. Bueno, pues brevemente decir que la reforma elevaba la cuantía del subsidio de desempleo de 480 euros a el 95% del IPREN, es decir, a 570 euros mensuales los primeros 6 meses. Después, el 90% del IPREN, 540 euros mensuales, los otros siguientes 6 meses. Y a partir de ahí, el 80% del IPREN, los 480 euros mensuales durante el resto de duración de la prestación. También contemplaba el acceso al subsidio porque se simplificaba a dos supuestos, por agotamiento de prestaciones y por cotizaciones insuficientes. Otro aspecto era la percepción del subsidio, que se prolongaba hasta los 30 meses en función de la edad, circunstancias familiares y duración de la prestación agotada. Otra cuestión es que el subsidio ampliaba su cobertura para dar protección a colectivos que no podían acogerse, como son los menores de 45 años sin responsabilidades familiares cuando hayan agotado la prestación contributiva por desempleo, quienes acrediten periodos de cotización de menos de 6 meses aun careciendo de responsabilidades familiares, las personas trabajadoras eventuales agrarias con la unificación de las condiciones de acceso a la renta agraria y al subsidio específico, y la eliminación de los requisitos para cotizar durante 6 meses y tener responsabilidades familiares para acceder al subsidio de cotizaciones insuficientes. También contemplaba mejoras en la tramitación, en los requisitos de acceso y en el mantenimiento del subsidio, porque se suprimía el plazo de espera de un mes desde el agotamiento de la prestación contributiva, el requisito de responsabilidades familiares pasaba a considerarse cuando todas las rentas divididas por el número de personas no superaba el 75% del salario mínimo interprofesional, el subsidio pasaba a reconocerse por periodos trimestrales. Solo se exigía el cumplimiento de los requisitos de carencia de rentas o de responsabilidades familiares
en el mes natural anterior a la solicitud inicial del subsidio y de cada una de las prórrogas, sin revisar el derecho para verificar si se mantenía durante los 3 meses reconocidos, y además, en cada prórroga o reanudación del subsidio, los requisitos de rentas y de responsabilidad familiar se acreditaban a través de una declaración responsable simple, a comprobar en la posterior declaración tributaria. Y por último, la reforma habilitaba la compatibilidad del subsidio con el trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o a tiempo parcial, con un complemento durante un máximo de 180 días en una o varias relaciones laborales. Bien, pues todo esto que acabamos de explicar se ha ido al garete, por lo menos a corto plazo, hasta que no se apruebe en su caso una nueva reforma de los subsidios. Pero, ¿qué ha entrado en vigor y qué ha sido derogado, anulado? Pues de la reforma del subsidio de desempleo únicamente había entrado en vigor los cambios en el reconocimiento de la carencia de renta y de responsabilidades familiares y también la regulación de la compatibilidad del subsidio con el trabajo, que todo esto se anula. El grueso de la reforma del subsidio, como hemos dicho anteriormente, estaba previsto que entrara en vigor a partir del 1 de junio. Desde el Ministerio de Trabajo justificaban este margen para poder adaptar los sistemas de gestión. Por tanto, todo ha quedado anulado. ¿Y entonces qué va a pasar a partir de ahora? La entrada en vigor de la reforma del subsidio, como decimos otra vez más, estaba prevista para el 1 de junio de 2024, con lo que la no convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios de los subsidios por desempleo. Podemos ha emplazado al Gobierno a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar una reforma del subsidio de desempleo sin recortes para los parados mayores de 52 años, dado que así tendrán garantizado su voto a favor. En boca del coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, cuando el Gobierno negocia y no recorta, acordamos en favor de la gente. Estas manifestaciones las ha hecho pública en la red social X. Esta es la publicación de Pablo Fernández, que dice: mañana mismo se puede hacer un Consejo de Ministros extraordinario aprobando el mismo Real Decreto Ley, pero sin el recorte de las pensiones de los parados mayores de 52 años, y Podemos votará a favor. Cuando el Gobierno negocia y no recorta, acordamos en favor de la gente. Siguiendo con la especulación de qué va a pasar a partir de ahora, según Jesús Cruz Villalón, que es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, el que haya decaído y se haya derogado no tiene una trascendencia tan enorme siempre y cuando el Gobierno ponga en marcha la tarea de negociar el que lo sustituya y lo haga por un procedimiento que le permita establecer la nueva regulación. Esto lo que equivale, lo que viene a decir, es lo que manifestaba el portavoz de Podemos, Pablo Fernández: nuevas negociaciones y aprobación por la mayoría del Congreso. Por tanto, a partir de ahora queda automáticamente derogada la reforma de los subsidios por desempleo y se sustituye por la normativa precedente a la votación, es decir, por lo que había antes. Vamos a recordar resumidamente lo que rige, lo que dice la anterior normativa. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, es gratis. Vamos a ver los 4 puntos fundamentales. El primero es que la cuantía mensual a cobrar de todos los tipos de subsidios por desempleo vuelve a ser de 480 euros mensuales, que corresponde al 80% del IPREM. Hay personas que dicen que no ha subido el subsidio por desempleo y efectivamente a día de hoy no. ¿Cómo puede subir? Muy fácil. Cuando el Gobierno suba el IPREM, como es un tanto por ciento, en este caso el 80%, al subir el IPREM subirá la cuantía a cobrar. Por tanto, el 95% del IPREM, que eran 570 euros durante los primeros 6 meses, y luego el 90%, que eran 540 mensuales, desaparece. Todo el mundo cobra lo mismo, 480 euros de subsidio. El segundo punto es que la cotización del subsidio para mayores de 52 años se mantiene en el 125% de la base de cotización mínima. Aquí salen ganando este tipo de personas porque la querían rebajar al 100%. En tercer lugar, es compatible el subsidio por desempleo con un trabajo a tiempo parcial, reduciéndose el importe a cobrar proporcionalmente al tiempo de trabajo, y en el caso del subsidio de mayores de 52 años, también proporcionalmente disminuye la cotización.
Por ejemplo, un empleo de 20 horas semanales acarrea que se cobren 240 euros del subsidio, el 50%. Y si es de mayores de 52 años, también la mitad de la cotización. Y el cuarto punto es que el importe que se cobre como salario procedente de un empleo compatible con el subsidio por desempleo volverá a computar como rentas. Por tanto, si se cobran más de 810 euros brutos, que es el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, recordad que es de 1.080 euros al mes, el subsidio se suspende durante un máximo de 12 meses y luego se extingue. Si quieres estar al día de todo este tipo de informaciones y todavía no lo estás, te invitamos a que te suscribas al canal Gestiones Fáciles. Lo puedes hacer ahora pinchando en el logotipo que aparece abajo a la derecha. Si este contenido te ha gustado, te pedimos tu apoyo con un like y también te solicitamos que compartas el vídeo en tus redes sociales. Y sin más, te deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.